Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Fabián aquí nuevamente, al cabo de un par de semanas de ausencia, nuevamente para hacer un video y entregarles a ustedes algo de mis experiencias respecto de algunos temas de los que vamos a hablar hoy. Este video he querido llamarlo todo, entre comillas, lo que sé sobre las pipas de maíz. Y me he decidido hacer, a pesar de que he hablado con bastante frecuencia sobre la temática de las pipas de maíz, me he decidido, digo, hacer este video en función de muchas preguntas que me siguen haciendo algunos amigos que están dentro de este canal como suscriptores, que todavía tienen algunas inquietudes con respecto a la pipa de maíz, a cómo conseguirla, sobre las cualidades en cuanto a la fumada, sobre su durabilidad, la confiabilidad de las pipas, que por cierto ahora hay pipas de maíz de distintos tipos y en distintas partes del mundo que se hacen pipas de maíz, sobre todo chinas, y de de algunas otras procedencias, inclusive en Estados Unidos mismo, cuáles son las mejores, etcétera. Por eso me decidí a hacer este video en el que de manera un poquito más extensa y más integral hablemos sobre las pipas de maíz, al menos desde mi modesto conocimiento y desde lo que yo he podido ir aprendiendo de estas grandes fumadoras, eh, hablar un poco de las pipas de maíz. Y aparte de eso, mostrarles algunas cosas nuevas con motivo del viaje que hice a Estados Unidos, que me parece haberles comentado, que hice un viaje y con motivo de ese viaje pedí algunas cosas para traer, las traje, unas he abierto para probar, otras tengo cerradas, entre esas esta, este tabaco que es uno de los tabacos, digamos, eh, de culto para muchos aficionados a los vapers, a los Virginia Perique, que es Escudo Navy Deluxe, que es un tabaco que, si bien como digo todavía no lo abro, no lo he probado, tengo mucho interés de probarlo porque como ustedes saben yo soy muy seguidor de las mezclas Virginia Perique. Este Durbar, que es una mezcla oriental de Dunhill clásica, Durbar Mixture, que se hizo hace muchos años, se descontinuó y se volvió a editar o a sacar. Es una mezcla compuesta por Virginias orientales y Latakia. La verdad es que es una mezcla muy rica, yo ya la probé, tuve la oportunidad de abrirla para el evento de la reunión que tuvimos el pasado jueves con el Quito Pipa Club. Llevé este tabaco, cargué una pipa para probar y bueno, también este estaba abierto y bueno, entre otras cosas. No me voy a extender mucho, no me voy a quedar por ahora en este tema, sino que vamos a hablar sobre las pipas de maíz. Quiero mostrarles algo. En este jarro tengo mis pipas de maíz. Este es un jarro que me regaló mi hijo, Juan Francisco, y ahí pues como es un jarro muy grande, no lo uso para beber nada, sino más bien para tener mis pipas de maíz. No tengo un rack suficientemente grande como para poner todas las pipas que tengo, así que están en este jarrito en el que están todas las pipas de maíz que yo poseo ahora mismo, que he ido, por cierto, rehaciendo esa pequeña colección de pipas de maíz. Tenía hasta hace un año y medio una colección quizá un poquito más grande, pero me deshice de ella ante la perspectiva de un viaje y las vendí. Así que he ido recomprando pipas de maíz. Las pipas de maíz, como su nombre lo indica, son de maíz. El maíz del que provienen es una mazorca, un maíz americano que se cultiva específicamente para ese objetivo, para hacer pipas, y es, digamos que es una variedad específica que cumple con unas características especiales o se siembra con unas características especiales. Es una mazorca grande, es una mazorca más ancha, que una vez que se cosecha, evidentemente se saca el grano y se deja el maíz o las mazorcas, se las deja descansar y secar por alrededor de 2 años por lo menos, para poder
obtener el material duro y resistente que se requiere para eventualmente convertirla ya después en una pipa. Esas pipas o esas mazorcas, digamos, salen a partir o luego de ese proceso de guarda, de secado, salen y se seleccionan por su tamaño, y sobre todo en la Missouri Meerschaum, que ya tiene diseñados sus modelos, se va escogiendo la mazorca de acuerdo a los tamaños que van a hacer, digamos, las pipas o las futuras pipas. Como por ejemplo esta Freehand, que es una pipa bastante grande, con una muy buena capacidad interna. Tendrá que ser utilizada para esta pipa una mazorca entera, bastante grande, gruesa. Para otras, por ejemplo, como esta Morgan, que es una pipa pequeñita, una probablemente no tan grande o con mazorcas más pequeñas. Para esta Marcus, por ejemplo, que es uno de los nuevos modelos de la Missouri Meerschaum, una mazorca algo más estándar, más pequeña. Igualmente para esta General, que es de muy buena capacidad y es grande también, una mazorca igualmente grande, ¿sí? En fin, se van seleccionando, como digo, pues todas esas mazorcas de acuerdo al tipo de pipa que se va a elaborar en la casa especialmente en la casa de Missouri Meerschaum. Entonces, como digo, ese maíz sirve específicamente para hacer pipas, y se cultiva y tienen grandes extensiones para ese objetivo. Una vez que se ha hecho la pipa de acuerdo a los modelos, no todas las pipas vienen solamente el maíz y punto, sino que ahora y desde hace algunos años en la base de las pipas se pone un pedazo de madera dura que evite la quema de la base de la pipa, que era lo que sucedía con las anteriores, las hace algunos años de las Missouri Meerschaum, que normalmente terminaban su vida útil porque se quemaba la base, y eso se ha resuelto precisamente con esa incrustación de madera dura que forma la base de la pipa. La mayoría de las pipas de maíz entonces vienen ahora con esa base dura, exceptuando, si no me equivoco, las Pride, que es esta de acá, esta Missouri Pride, que es bastante rústica y tiene solamente un tapón simple en la base, pero no la parte de hardwood o de madera dura. De ahí todas las demás vienen con esa pieza de madera dura, como digo. Las Country Gentleman vienen también con esta parte de madera dura para evitar, como digo, la quemadura de la base de la pipa. Esa es en cuanto a la vida o la transición de la mazorca a lo que va a ser la pipa. Yo personalmente tengo solamente pipas de la Missouri Meerschaum, son las pipas que más me gustan y con las que me siento cómodo. Verdaderamente no he probado, hay otra por ejemplo que se llama Old Dominion, que es una casa que hace pipas igualmente, pero me parece que para lo que son demasiado caras, valen como $20, pipas parecidas a esta, pero con un caño rústico, sin boquillas, sino simplemente un caño rústico de madera dura, y un poquito más grandes, y $15, $18 por una pipa de ese tipo me parece que es excesivo, cuando esta, por ejemplo, vale $4 o $5, ¿no? Entonces la diferencia está ahí, y yo la verdad es que una vez que me he hecho digamos usuario permanente de las pipas de la Missouri Meerschaum, no las cambio por ninguna. Bueno, eso en cuanto a las pipas de maíz que se venden a través de Missouri Meerschaum. Como les he comentado también, pues las pipas de maíz a la hora de fumarse tienen una estructura, o más bien dicho, un comportamiento que es bastante generoso y bastante flexible. Aguanta muy bien la quemadura o las altas temperaturas.
generan rápidamente la carbonilla que se requiere para ir recubriendo la parte interna de la pipa muy fácilmente. No requiere, como las pipas de brezo, no requiere ir curando por tercios la pipa, es decir, cargo un tercio, luego la mitad y luego el último tercio para ir curando la pipa. A diferencia de las de brezo, las de maíz no requiere ese tipo de tratamiento. De mi experiencia, habrá quien lo haga, habrá quien inclusive antes de la primera fumada revista el interior de la pipa con algo de miel para crear ese depósito acelerado de carbonilla. Yo no lo hago, yo simplemente cuando tengo una pipa que voy a probar o voy a inaugurar, como es el caso de esta Acorn, que fue la última adquisición, que la compré ahora último, que es una bonita pipa, pequeña, cómoda. Lo que hice fue cargar toda la pipa y fumarla desde el principio, cargándola toda, ¿no? Sin apresurar la fumada, dejándole que la evolución de la quema del tabaco se vaya haciendo normalmente, sin apresurar, como digo, la fumada. Es verdad que la primera fumada en las pipas de maíz tiende a desprender un sabor que es el sabor propio del maíz tierno, digamos crudo, que no se ha quemado, pero que al cabo de 5 minutos de fumarse empieza a disiparse y ya el aroma, el sabor del tabaco predomina en la fumada cuando se inaugura una pipa de maíz. Voy a reiterar algo que ya lo he dicho otras veces, que yo creo que es importante. Me han preguntado, bueno, ¿y cómo se limpian? ¿Cómo se puede utilizar un rimmer o uno de estos aparatos que vienen para sacar la carbonilla excesiva en la pipa de maíz? No hace falta utilizar. Yo, es más, recomendaría no hacerlo porque es un método demasiado agresivo para un material como el maíz. Yo simplemente lo que hago es utilizar los limpiapipas normales. Cuando ha quedado algo de residuo en el fondo de la pipa, le retiro con el trío o con algo una cucharilla para poder retirar el tabaco y nada más. Luego paso tanto por la boquilla como por el caño y en la cazoleta paso un limpiapipa. No utilizo alcohol, no utilizo ninguna bebida espirituosa para limpiar, no. Yo simplemente en las pipas de maíz hago sí una muy buena limpieza. En algunas pipas de cuando en cuando, una vez a la semana, una vez cada 15 días, lo que hago es pasar una servilleta de papel entorchada, haciéndole que sea un poquito más gruesa que el limpiapipas, para pasarle por el caño y limpiar muy bien todas aquellas partes donde tal vez el limpiapipa no llega, en las paredes que recubren, o las paredes internas del caño sobre todo, y logro así una limpieza un poco más a fondo. Pero como digo, cada 15 días más o menos, cada fin de semana, si es que las he fumado mucho. Y al respecto de si fumar mucho o no la pipa de maíz, es tan gentil o tan generosa la pipa de maíz en ese sentido, que aguanta fumadas consecutivas, es decir, a día seguido, a diferencia de lo que sucede con la pipa de brezo. La pipa de brezo, precisamente por ser una madera un poco más dura, más rígida, la humedad y el calor se mantiene por más tiempo en su interior y siempre hay que dejarle respirar un poco y descansar. A las pipas de maíz, si no tenemos otra opción, la podemos fumar a día seguido sin ningún problema. Es recomendable siempre dejarle descansar, pero si lo hacemos, tampoco es que pasa nada. Yo, como tengo por suerte algunas, entonces me puedo dar el lujo de dejar descansar 2, 3, 4 días y simplemente escoger por gusto las pipas que voy a utilizar para fumar. Eso en cuanto a la fumada. Creo que básicamente eso cubre todo lo que deberíamos saber con respecto a una pipa de maíz. Son pipas sencillas, son pipas baratas, son pipas que requieren poco mantenimiento, pero hay que dárselo de todos modos para que pueda vivir o tener una vida útil prolongada. No porque sean baratas las vamos a apalear y las vamos a... Lo que sí quisiera advertir con una pipa de maíz es que
Una pipa de maíz sometida a intensos vientos cuando se está fumando puede hacer que las temperaturas internas en la cazoleta suban mucho, porque claro, el tabaco ante el viento que atiza la brasa que está adentro, incrementa la temperatura, se consume, se quema muy fuerte, con una alta temperatura, y puede llegar eventualmente a generar quemaduras, ¿cómo se dice? Pues quemaduras en el interno de la cazoleta, que puede también eventualmente deteriorar la calidad de nuestra pipa. Eso como recomendación: si es que hay mucho viento, procura no fumar en el exterior cuando haya mucho viento con una pipa de maíz. Se los digo por experiencia, me pasó con una en la playa, recuerdo, había mucho viento y yo tenía mi pipa de maíz en la boca y sentía que ardía la cazoleta, quemaba la cazoleta. Y luego, claro, en el sabor del tabaco empecé a sentir ese sabor de maíz quemado, y me di cuenta de que estaba quemándose el interior de la cazoleta, y paré inmediatamente de fumar y la dejé reposar un par de días, la limpié bien. Afortunadamente no pasó más que eso, pero es un punto de alerta para evitar que se nos queme innecesariamente la pipa de maíz. Yo creo que con esto es más que suficiente. Las pipas de maíz pueden ser convertidas o pueden ser trabajadas, eso es otra cosa interesante, dando rienda suelta un poco a la creatividad de cada quien. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo he hecho pipas propias. Yo, para muestras, se las voy a mostrar algunas. Esta, que es un émulo o una copia de la famosa Morgan, la Corn Wasp, que se llamaba, que sacó Chris Morgan, un artesano famoso en Estados Unidos, que hizo una alianza con la Missouri Meerschaum y sacó una edición limitada de unas Corn Wasps, que eran justamente de maíz, la cazoleta de maíz, la parte del caño, y una boquilla de las de Missouri Meerschaum. Yo interpreté a mi manera esa pipa. Produje esta pipa, que es una imitación, como digo, de esa Corn Wasp, y debo decirles que fuma excelentemente bien, fuma muy bien, fuma fresco, fuma frío, con, eh, con maíz local, con maíz nacional, y sin esperar 2 años. Esperé 1 año más o menos para utilizar este maíz, y hasta ahora ha hecho una muy buena, eh, fuma muy bien, y no me puedo quejar. Y a esta le puse un aplique de madera, y la verdad es que las veces que la uso para fumar aromáticos, fuma muy bien. Tengo otra hecha por mí, que es, me parece haberla mostrado antes, es esta de acá, a la cual le hice un cambio. Tenía antes un caño de bambú, y le puse un caño metálico. Quedó muy simpática y fuma excelentemente bien esta pipa. Al fondo le he puesto una moneda de 25 centavos. Todavía no la he acabado de retocar porque está sellado aquí con un emplasto, ¿cómo se llama? Pues un sellante, donde le pegué la moneda de 25 centavos. Y esta la uso para fumar Virginias. Fuma excelentemente bien y es muy simpática, me gusta mucho. Hecha por mí. Tengo otra pipa hecha por mí, que es esta de aquí, en la que fumo mezclas inglesas, y es una muy bonita pipa, fuma excelentemente bien. A esta, como era una pipa, un maíz, una mazorca delgadita, lo que hice fue revestirle con yeso, le revestí el interior con yeso, le puse un caño de bambú tallado y una boquilla de Missouri Meerschaum. Esta, como digo, la utilizo para fumar mezclas inglesas esporádicamente, y fuma realmente bien. Para fumada cortita de unos 20 minutos es excelente. Y de ahí todas las demás pipas de maíz que ya se las he mostrado. Es decir, hay una gran variedad, hay una cantidad enorme de pipas, y cada una mejor que otra. Esta Morgan, que es una pipa pequeñita, que fue también, es una reciente adquisición, es una pipa sensacional. Es una pipa que sirve para fumar unos 20 minutos más o menos, y fuma increíblemente bien. Es una belleza de pipa, me gusta muchísimo su tamaño,
su peso no pesa nada, es ligerísima. He fumado ya unas 3 o 4 veces en ella y realmente es fantástica. Bueno, ese es el universo de las pipas de maíz y esto es lo que al menos yo sé y conozco de las pipas de maíz y me permito transmitirles a ustedes con todo gusto y con el interés también de que ustedes descubran y vayan descubriendo las bondades de estas grandes fumadoras y baratas pipas que son las pipas de maíz. Y ahí voy a cerrar, y lo prometo, voy a cerrar este episodio de las pipas de maíz y hablaré de ellas cuando tenga que, no sé, mostrarles alguna pipa nueva o algo así. Pero esto es lo que yo conozco y esto es lo que opino yo sobre estas grandes pipas que a mí realmente me encantan. De todas estas, esta es mi mimada, en esta fumo mezclas inglesas, se la he mostrado ya varias veces. Así que anímense los que no han tenido la oportunidad de fumar una pipa de maíz o que creen que de alguna manera son pipas que no ofrecen muchas garantías. Todo lo contrario, son pipas excelentes de gran calidad. Bueno, eso el tema de las pipas de maíz. Les hablaba también de los tabacos que compré. Les hablaba de Durbar, les hablaba de algunas cosas nuevas que compré allá en Estados Unidos, Escudo. También compré la nueva de los últimos tabacos de Cornell & Diehl, que es esta Speak Easy, que es un Navy Flake compuesto por Virginias rojos maduros, Dark Fire Kentucky en poca proporción, tiene algo de tabacos orientales y un poco de perique, con un añadido de ron que es bastante agradable. Aquí ya no tengo casi nada. También lo que compré, y me parece haberles dicho que tenía intenciones de comprar, son estos Mason Jars, los famosos Mason Jars, que por fin pude conseguir allá en Estados Unidos. Me traje 12 de estos. Y bueno, aquí yo ya he transferido ese tabaco, ese Speak Easy. Estos son los famosos Mason Jars. Están, como ven ustedes, bueno, ahí está el tabaco adentro. Huele muy rico, es un rico tabaco. Vienen en flake, o más bien un broken flake. Ya tendré oportunidad de dar una revisión de este tabaco. Pero ¿cómo son estos Mason Jars? Viene con una tapa sellante de seguridad y con la tapa rosca que garantiza el cierre hermético del tabaco. Esta se pone de esta manera. Yo me imagino que ustedes la conocen, la han visto. Son las que normalmente se utilizan para conservas y para mantener por largo tiempo, no sé, pues aceitunas, frutas al almíbar, etcétera. Son excelentes para los tabacos, garantizan la frescura y garantizan el añejamiento o el mantenimiento del tabaco en el largo plazo. Esa placa se pone de esta forma, se tapa y luego se enrosca y listo. Y de esa forma pues queda garantizado, aquí tengo uno vacío, queda garantizado el cierre hermético y la protección, digamos, y el cuidado del tabaco. Eso es en cuanto a los famosos Mason Jars. Otro tabaco que compré que es excelente, que también ya lo abrí, lo he estado fumando, es este Regent's Flake de GLPs de la colección All London Series. Es un flake compuesto por Virginias rojos, una muy importante presencia de tabacos orientales de Smith y una gotita de perique, pero es un tabaco delicioso, es un tabaco de una fragancia y de un cuerpo realmente espectaculares. Me encantó este tabaco y será probablemente un tabaco que hay que disfrutarlo durante todo este año. Es en cuanto a los tabacos que yo compré allá, pero también tuve la buena noticia de que cuando llegué me estuvo esperando aquí una caja que gentilmente me envió el amigo Eduardo Nakach de Argentina. Eduardo es una persona con la que he entablado una relación a través del medio virtual, no lo conozco personalmente y ojalá Dios quiera pueda darse la posibilidad de viajar a Buenos Aires o que Eduardo venga acá para podernos conocer personalmente. Le mando desde aquí un gran abrazo y un agradecimiento porque tuvo la gentileza de enviarme algunos tabacos por cortesía. Yo no se lo pedí, sino simplemente él propuso enviarme.
y me ha enviado ni más ni menos que St. James Flake, que es de los vapers uno de mis favoritos. Es un tabaco fantástico de Samuel Gawith que yo disfruto muchísimo, y esta ha sido una cortesía de Eduardo. Me ha mandado también un tabaco que ya lo fumé y que realmente me gusta mucho, me ha dejado con un interés por seguirlo fumando, que es este Cabez Mixture de Samuel Gawith también, que es Virginia Perique en coins o en pequeños, es un roll cut, pequeñas moneditas de tabaco de Virginia Perique, y tiene ese típico sabor muy discreto, Lakeland, o lo que llaman ese sabor jabonoso del tabaco, pero que es realmente delicioso, realmente fantástico. Este también me envió Eduardo, y también me ha enviado, también por cortesía de Tony Petty, estos dos tabacos, Don Alfonso, dos pouches de Don Alfonso, ese delicioso tabaco de Antonio Petty, del que hice la revisión hace un tiempo y que es fantástico, y que ya lo tengo aquí para añejarlo. Ese tabaco añejado va a ser realmente una gloria. Y uno de los tabacos que son para mí de los predilectos de Tony Petty, que es este Oriental Azul, que es una mezcla inglesa compuesta por Virginias, Burley, Latakia, Orientales y Perique, que es un tabaco fantástico de Antonio Norberto Petty. Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un regalo, un regalazo realmente, lo aprecio de verdad, y voy a disfrutar en el futuro de estos tabacos que ha tenido la gentileza de mandar. Bien amigos, eso es todo por ahora, no quiero alargarme más, les mando desde aquí un gran saludo, y bueno, ya nos veremos en el próximo video. Probablemente sabremos ya cuál es el destino de este país, que mañana acudirá a las urnas para elegir su nuevo presidente. Quiera Dios que podamos superar y encontrar un nuevo rumbo para el país que lo necesita. Se hablan, hay muchas sombras y muchas cosas un poco raras. Se habla inclusive de un fraude electoral que esperemos Dios quiera no se dé, y que la gente vote con conciencia y elijamos finalmente un nuevo destino para este país que lo necesita. Entonces, como digo, en el próximo video probablemente ya tendremos un nuevo destino o nueva decisión, o por lo menos un nuevo episodio, una segunda vuelta electoral. Quiera Dios que así sea. Será hasta la próxima amigos, y muy buenas tardes.